Muchas gracias. Hola, me llamo Romain y por supuesto que cuando voy a hablar todos se van a dar cuenta que soy francés. Estoy aquí para presentar un cortometraje que imaginé y produje y que fue realizado por el gran y genial Lambert Capron, un director francés, gran amigo mío. Este cortometraje se llama La Epístola Universal de Santiago y no debería ser más que un homenaje al muralismo y al graffiti chileno, además de una vitrina por los artistas del querido barrio Yungay. Tristemente, con los recientes actos terroristas, decidimos de revisar un poco nuestra sinopsis inicial y orientarla en un mensaje más universal. Por eso, cambiamos la música inicial por un tema que se llama Le Temps des Cerises, interpretado por el cantante francés Yves Montand en 74, luego de un concierto único en reacción a la toma del poder del general Pinochet. En este concierto único, el artista pronunció las siguientes palabras: Yo canto hoy para que no olvidamos la sangre de ayer, para que permanezcamos todos despiertos y para que esta sangre no sea mañana la nuestra. La Epístola Universal de Santiago tiene la misma filosofía y trata de la presencia de la muerte en lugares de vida, como este teatro, donde las víctimas pueden ser ustedes o yo, viejos y jóvenes, padres y hijos. También esta película lleva un mensaje de esperanza para las nuevas generaciones y de resistencia artística y cultural, porque creo que solo el arte y la cultura pueden acercar a la gente, a las comunidades, a las religiones. Por fin, a través de esta película, yo quiero hacer hoy día un abrazo muy fuerte a las familias y a los seres queridos de las víctimas, que nunca los vamos a olvidar. ¿Cómo lo diré? Como lo dije, cuando empecemos esta película, queríamos hacer el testimonio del querido barrio Yungay. Ahora esta película hace el testimonio de Túnez, de Beirut, de París y todos los lugares donde el terrorismo y el terror hacen víctimas. Cuando empecemos esta película, queríamos hablar de una problemática personal. Ahora esta película habla de una problemática sin fronteras, sin religiones y sin etnias. Cuando empezamos esta película, queríamos presentar nuestro pequeño mundo. Ahora la película presenta el grande mundo. Muchas gracias.